Hola, mi nombre es Willington, soy estudiante de la especialización en seguridad informática y en este caso vamos a explicar el laboratorio del curso de algoritmos y modelos criptográficos correspondiente a la fase 4. Entonces, como caso de estudio tenemos la financiera de Sicor, fundada en 1930, que es una empresa que se encarga de facturación de nómina y documentos equivalentes, que consta de 4 sedes que envían pues la información a través electrónica. Entonces, debemos hacer un medio de comunicación usando algoritmos y cifrados criptográficos para que esta información se envíe de forma segura y no vaya a ser alterada o vulnerada. Entonces, la compañía debe enviarle esta información a SMS Envíos, que es la encargada de ya enviarle a los clientes. Entonces, el ERP de Sicor va a generar estos archivos con esta nomenclatura, donde va a ser FE, 8 dígitos y la fecha.txt, y así sucesivamente para cada uno, y pues la periodicidad diaria, mensual y semanal. Entonces debemos crear pues esa conexión a través de un servidor SFTP, con conexión y pues con llaves SSH. Ya con esto, pues primero vamos a hacer la simulación aquí con las redes. Entonces tenemos aquí conectada con una máquina virtual, con VirtualBots. Entonces tenemos la red principal, que es una red WAN que conecta las redes LAN. Entonces en este caso conecta Barranquilla, Bogotá, Cali, estos son redes LAN, Medellín y el servidor SFTP, que corresponde pues a la parte de SMS envíos. Con esta información, lo que va a hacer es que el servidor pues va a tener conexión con todos los módulos y pues va a poder hacer el envío de forma correcta. Con ello pues vamos a abrir la consola del servidor principal, del router digo. Pues ahí ya había corrido el comando, vamos a correrlo nuevamente. Y pues tenemos las IPs pues de los dispositivos conectados. Para este caso tenemos la 109, esta la de Bogotá, lo inicia con mi número de documentos como exigía la guía, que es 105819, y pues ya la otra parte no cabía pues por temas de nomenclatura con las direcciones IP. Entonces tenemos las primeras 6 números y ya con esto es Bogotá. Y pues ya la otra, sí, de forma como común se conoce, la 192.168.30, que corresponde a Medellín, la punto .40 que es de Barranquilla, la punto .20 que es de Cali, y pues esta que es la de Bogotá. Y la punto .50 que es la del servidor SFTP. Entonces con ello, pues como todas están conectadas, yo puedo hacer pin a través de cualquiera de las redes. Por ejemplo, vamos a hacer pin a la 1050, a la de Bogotá, que es la punto 10, y pues ahí me dice que la conexión fue correcta. Entonces vemos que la conexión a través de la red en la simulación con GNS3 está funcionando correctamente. Entonces con ello pues ya podemos hacer todo el envío de la conexión a través de los servidores y de las máquinas. Ya está bien configurada y están interconectadas. Y pues aquí vemos los nodos, que tenemos 5 routers, 5 switches y pues las 5 máquinas corriendo. Entonces, en este caso vamos a utilizar el sistema operativo Debian, solamente en modo consola, sin interfaz gráfica, para poder pues hacer un ahorro de recursos, pues porque estamos utilizando máquinas virtuales y al sistema operativo le queda un poco pesado correr tantas máquinas. Entonces, bueno, ya que validamos aquí el funcionamiento de la red, vamos a validar ya el funcionamiento de la estructura de la automatización con la conexión a los servidores. Entonces, empezamos, vamos a abrir la de Bogotá. Entonces, tenemos aquí la máquina de Bogotá. Entonces, vamos a ejecutar el comando para ver la dirección IP, que debería ser la que había mencionado anteriormente, que es mi número de cédula. Y pues aquí vemos correctamente que está, pues no puedo poner el mouse encima porque se pierde, por lo que no tiene interfaz gráfica, pero por aquí a un lado lo puede ver, la 1058.19.10. Entonces ya que validamos la IP, vamos a ver la estructura de las carpetas que tiene aquí. Esta se va a replicar tanto en Medellín como en Cali y en Barranquilla. Va a ser el mismo funcionamiento. Entonces vamos a generar el árbol de la carpeta. Y tenemos esto, tenemos los documentos equivalentes, los documentos de factura electrónica, los de nómina, los procesados y los temporales por si hay algún error que se van a guardar ahí. Entonces ya que validamos pues esta estructura de las carpetas, vamos a validar pues que la conexión con el servidor
sea correcta. Entonces vamos a conectar a través de SFTP a SMS envíos con la IP del servidor, que es la .50. Y como ya está, ya tiene una conexión a través de SSH, no me va a pedir contraseña, por lo que eso ya está configurado, o sea, se va a conectar directamente. Entonces, bueno, ahí validamos que se conectó correctamente. Entonces, desde aquí podemos ver la estructura de las carpetas en el servidor. Entonces, vamos a ejecutar ls y vemos que cada una tiene la carpeta de Barranquilla, el servidor tiene Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y los logs. Vamos a entrar, por ejemplo, a la de Bogotá. Entramos a la de Bogotá, y vamos a hacer otro ls y vemos que tenemos la carpeta de descifrado, entrada de error y procesado. Bueno, eso lo voy a explicar cuando ya estemos en el servidor. Entonces, con eso validamos que tenemos la conexión correcta con el servidor. Ahorita vamos a la máquina, a la base, que este es el servidor. Pues vamos a ver pues la IP para validar pues que está funcionando correctamente. Vemos que la 150 es la .50, pero eso también es correcto. Y pues vamos a ver la estructura también de árbol, de cómo está gestionada las carpetas y cómo va a funcionar la automatización más adelante. Entonces vamos a generar el árbol de todo el proceso automatizado. Entonces tenemos la carpeta de Barranquilla, una carpeta por sede, donde cada carpeta va a tener un descifrado, una entrada, error por si hay y un procesado. Entonces vamos a explicar, vamos a abrir con la de Bogotá, y con esa vamos a explicar tanto Bogotá como la base. Entonces tenemos aquí las dos sedes. Entonces, en Bogotá vamos a generar nuevamente el árbol de DIAN y ahí validamos. Entonces, tenemos la carpeta de Barranquilla, por ejemplo, en Bogotá validamos que tiene las carpetas. Entonces, todo lo que yo envío a Bogotá hacia el servidor se va a guardar en la carpeta de entrada. Voy a ponerlo por aquí. Todo lo que se va a guardar en la carpeta de entrada. Entonces, lo que yo envíe de los servidores de las sedes, se va a guardar en las entradas. En entrada en Bogotá, entrada en Barranquilla, entrada en Medellín, así sucesivamente. Cuando el servidor lo procese, se va a ir el documento que se descifró, desencriptó, se va a ir a descifrado, y el hash y el documento que envió Bogotá encriptado se va a quedar en procesado. Y así pues vamos a tener la trazabilidad para auditorías o ya algo interno de las empresas. Entonces, ya que tenemos pues la estructura de carpeta y cómo funciona, entonces en DIAN pues en cada carpeta se van a guardar pues los documentos que corresponden. Entonces vamos a revisar los scripts, que cómo funcionan. Entonces vamos a abrir, tengo dos scripts automatizados, uno para las sedes que hace el envío, encripta, y otro para el servidor que lo que hace es descifrar, desencriptar y ya lo procesa. Entonces vamos a abrir el documento correspondiente a lo que es la Bogotá, la sede. Entonces vamos a abrirlo, home, está en operador y se llama enviar.sh. Entonces vamos a leer el archivo. Bueno, como es en consola no me deja subir, entonces debo ejecutar este mismo comando, pero con esto para que pueda yo poder subir y bajar a través del código. Entonces aquí tenemos el código. Entonces vemos que, bueno, primero me prepara la consola, luego me hace una función que va demostrando como la barra de progreso de forma, digamos, simplificada para que el lector sea más sencillo verlo. Luego esa barra de proceso se va a procesar y ¿qué va a hacer? Me va a generar el chat, o sea, va a encriptarme el documento y va a generarme primero el hash. Luego que me genera el hash me va a decodificar en base 64. Una vez que me decodifica en base 64 me va a cifrar en AES 256 y cuando me cifra en AES 256 me va a enviar ese archivo cifrado más el hash, me lo va a convertir a un .zip y eso me lo va a enviar al servidor SFTP. Y así es como funciona pues el proceso automatizado y pues ya lo otro ya es validación, eliminar los archivos temporales y todo eso. Entonces ya que tenemos cómo funciona aquí el script automatizado en las máquinas, en las sedes, ahorita vamos a ver el funcionamiento en el servidor. Entonces vamos a ejecutar lo mismo. Vamos a ejecutar el comando que hicimos anteriormente. Entonces aquí cat, aquí se llama el documento, no recuerdo el nombre, pero vamos a ver procesar. Entonces es cat procesar sh, también el les para que pueda procesarse, para poderme moverme. Y aquí vemos. Entonces, ¿cómo funciona de una forma similar? Entonces recibe el archivo,
me muestra una barra de progreso. Luego, pues ya con todas las variables y todo eso, me va a proceder a hacer el proceso de descompresión primero. Primero me va a convertir ese punto zip, me va a generar una carpeta y luego de eso, pues el punto enc lo va a descifrar. Luego de descifrado lo va a decodificar de base 64 y una vez decodificado, pues me va a generar el hash de ese archivo. Entonces, ¿qué va a hacer luego de eso? Va a comparar el hash que recibió de Bogotá, que fue el documento que envió comprimido con el documento, con el cifrado, y me va a comparar con el hash que generó cuando descifró el archivo. Entonces, si esos dos hash son iguales, significa que el proceso de encriptación y cifrado fue correcto y que no hubo corrupción de datos. Entonces, con eso vamos a hacer las pruebas del código. Entonces, en Bogotá vamos a crear un archivo. Entonces por aquí ya tenía algo previamente creado. Entonces en Bogotá vamos a crear con... ¿Qué se me hizo? Aquí lo tenía. Bueno, entonces vamos a crear un archivo hecho. Entonces vamos a crear documento de Bogotá. Documento de Bogotá. Ya con eso lo vamos a guardar en la ruta de Bogotá. Ok. Bueno, primero voy a hacer el árbol de Bogotá, porque no recuerdo la estructura, entonces vamos a hacer el árbol de Bogotá. Ya con el árbol puedo ya validar, entonces vamos a crear el hecho. Vamos a crear documento de Bogotá. Documento de Bogotá. Vamos a guardarlo en Dian. Vamos a guardar en la carpeta de... Vamos a decir que esto es una factura. Y vamos a ponerle FE, los 8 dígitos. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la fecha, pongámosle 20 de enero del 2005, por ejemplo, y va a ser un TXT. Con esto pues ya me generó y validamos que se creó y ahí observamos que se creó correctamente. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar ese archivo a través del servidor y vamos a validar pues de que se procese correctamente. Entonces vamos a hacer el envío. Entonces vamos a ejecutar el script que es enviar. Entonces vamos a ejecutar enviar .sh y ahí me va a mostrar. Entonces mis archivos pendiente 1 se está procesando y ¿qué va a hacer primero? Va a generarme el hash del archivo. Una vez generado se va a codificar en base 64. Luego de hacer esa codificación me va a encriptar en AES 256 y con eso ya me va a generar el zip con todos los documentos ahí cargados, tanto el hash que me creó como el documento cifrado. Y eso me lo va a enviar a través del servidor SFTP y ya se generó correctamente. Entonces, como ya se generó, entonces vamos a ejecutar otra vez el árbol y el documento que estaba en factura electrónica se fue para una carpeta llamada procesado y aquí quedó tanto el hash que generó como el TXT original. Entonces ya se quita de la carpeta para unos nuevos procesamientos y nos vamos para el servidor y aquí pues validamos que se haya enviado pues todo correctamente. Entonces vamos a ejecutar el script aquí que es procesar y aquí bueno ahí se ejecutó y listo, ya me hizo todo el proceso. Entonces ¿qué me dice? Que la sede de Bogotá tenemos un archivo Bogotá, un archivo y ahí me aparece el archivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lo que yo envié. Entonces ¿qué hace primero? Descomprime, luego decodifica en AES 256, descifra, luego decodifica en base 64 y me va a hacer la validación del hash que recibió y el hash que generó. Entonces, ¿cómo validamos esto? Entonces, la automatización me dice que se procesó correctamente y que no hubo ningún error ni vulneración del dato. Entonces, ahorita vamos a abrir el árbol nuevamente. Vamos a limpiar primero. Vamos a abrir el árbol de la carpeta. Y aquí vemos. Entonces, como lo enviamos de Bogotá, en Bogotá tenemos que en descifrado, aquí me quedó el TXT descifrado. Y en procesado se quedó el .zip comprimido, el hash que me enviaron de Bogotá. Bueno, este enc y este hash vienen en el documento comprimido. Entonces, este se deja por auditorías. Entonces, aquí tenemos los dos documentos que me envió Bogotá. A partir de los dos documentos, me lo descifró y me generó este en descifrado. Entonces vamos a validar el contenido. Entonces vamos a leer lo que dice ese documento. Entonces vamos a abrir SRB, DIAN, vamos a abrir la carpeta de Bogotá.
En Bogotá vamos a abrir descifrado y en descifrado vamos a abrir la carpeta del documento y vamos a abrir el archivo que se generó, que es el .txt. ¿Y qué me va a decir? Documento de Bogotá. ¿Qué fue lo que yo inicialmente? Fue lo mismo que yo inicialmente en Bogotá fue lo que escribí. Entonces con eso validamos que la información que se descifró fue correcta y que no hubo pues daño con los datos. Y vamos a validar, pues ya automáticamente se hizo, pero vamos a hacerlo manual también. Entonces vamos a generar el hash de este mismo documento. Vamos a hacerlo manual, pero ya automáticamente lo validamos. Entonces para validar que sea correcto, entonces vamos a generar SHA-256 zoom y ahí me generó el hash. Ahorita vamos a leer el hash que teníamos arriba, entonces vamos a cambiar de carpeta, ya no es en descifrado, sino en procesado, y en procesado vamos a abrir FE y vamos a abrir el documento .SHA-256 y aquí nos lee lo que tenía. Entonces, vemos que lo que generamos con lo que traía es el mismo hash, es exactamente el mismo, por lo que tanto el sistema está funcionando correctamente, está recibiendo los archivos, los está o sea, los encripta, aquí los desencripta el servidor y valida que todo sea correcto. Entonces está cumpliendo con la generación del hash, luego se codifica en base 64, se cifra en SHA-256 y eso se convierte en un zip que se le envía al servidor SMS envíos y el servidor lo que hace, lo descomprime el zip, luego decodifica de base 64, descifra, perdón, primero descifra, decodifica en base 64 y luego ya cuando tiene el documento listo me genera un hash de ese documento y luego hace la validación del documento que recibió y la validación del documento que generó y con eso dice que es correcto y con eso ya también lo validamos aquí en el proceso de automatización y así funciona todo lo que es todo el sistema. Por ejemplo, vamos a hacer ahorita con Kali, vamos a hacer lo mismo con Kali, vamos a generar un archivo. Vamos a generar otro, aquí ya tenía, por ejemplo, aquí me dice, esta es una nómina de Kali y vamos a generarlo y ya me lo generó. Entonces ahorita vamos a enviarlo de Kali, vamos a enviarlo al servidor y me va a decir que se generó correctamente. Ahorita nos vamos para el servidor y en el servidor vamos a validar que es base. Vamos a limpiar primero la consola y vamos a ejecutar el comando también en Kali, en el servidor principal. Y me dice pues que recibió un documento de Kali, lo descifró, hizo todo el proceso y validó que los dos hash fueron idénticos. Y con eso vamos a generar el árbol ahorita para ver cómo se nos actualizó. Y aquí pues ya tenemos el nuevo árbol que de Kali se generó el descifrado y el procesado tal cual como se hizo con Bogotá. Entonces con esto validamos que el código está funcionando correctamente y que SCORE puede enviar todo a través de la red de manera segura, cifrada y con protocolos SSH, cifrado llaves también, cifrado SHA-256, generación de hash y todo seguro a través de internet. Eso sería todo y muchas gracias.